En el otoño de 1941, cuando las cicatrices de la guerra civil aún supuraban en el alma de España, y el hambre era un miembro más en cada familia, un valle entero de los Pirineos navarros fue engullido por el silencio. No fue el silencio de la paz, ni el reposo de la noche, sino una ausencia antinatural, una herida abierta en el tejido de la realidad. El convento de Santa Brígida de las Sombras, una fortaleza de piedra negra que durante generaciones había sido el corazón espiritual de la comarca, se desvaneció. No el edificio, que permaneció como un cascarón vacío y oscuro, sino su vida. 37 almas, entre ellas 12 niños del hospicio, junto a las 3 enigmáticas hermanas que lo gobernaban, se esfumaron en el transcurso de una sola noche. La versión oficial, redactada con la prisa de quien desea olvidar, habló de una fuga masiva hacia Francia, un acto desesperado de disidentes y apóstatas. Pero en los pueblos cercanos, en las cocinas donde el miedo se servía a media voz, se susurraba otra historia. Una historia de niebla, de cánticos que helaban la sangre, y de un Dios que, en su infinita misericordia, o en su incomprensible crueldad, había decidido llevarse a los suyos. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. El edificio mismo parece una manifestación física del secreto que custodia. Enclavado en un recodo del valle, donde el sol apenas se atreve a tocar las piedras más que unas pocas horas al día, el convento es una mole de austeridad y melancolía. Sus muros, de una pizarra casi negra, están cubiertos por una hiedra tenaz que se aferra a la piedra como los dedos de un ahogado. El aire a su alrededor es perpetuamente frío, incluso en los días más cálidos del verano, y carga con un olor denso, una mezcla de tierra húmeda, incienso rancio que se niega a morir, y una nota sutil de descomposición, como flores olvidadas en un jarrón. Las ventanas, muchas de ellas con las vidrieras rotas, son cuencas vacías, que miran al valle con una expresión de ceguera o de infinita paciencia. Entrar en su patio es como cruzar el umbral de un tiempo detenido, donde el único sonido es el lamento del viento que se cuela por las arcadas y el goteo constante del agua que se filtra desde el tejado hundido, marcando un compás fúnebre que no ha cesado en 80 años. Es un lugar que no invita a la plegaria, sino al silencio respetuoso de un camposanto. Mi nombre es Iker Villanueva. No soy un cazador de fantasmas ni un buscador de emociones fuertes. Soy un folclorista, un historiador de lo no escrito, de las memorias que se transmiten en susurros de abuelas a nietos. Mi conexión con Santa Brígida de las Sombras no es académica, sino carnal. Mi abuela nació y creció a la sombra de esos muros, y en su vejez, cuando la mente se convierte en un laberinto de recuerdos, a menudo me hablaba de la noche en que Dios se llevó a los suyos. Eran fragmentos confusos, teñidos del terror infantil que nunca se borra del todo. Hablaba de una niebla espesa como la lana, de un cántico que no parecía humano y del silencio aterrador de la mañana siguiente. Durante años, archivé sus palabras como el producto de una mente anciana, y una superstición rural. Pero tras su muerte, al vaciar el baúl que guardaba los vestigios de su vida, encontré la prueba de que su miedo tenía raíces profundas y terribles, plantadas en la tierra negra de aquel convento maldito. El documento oficial, el informe de la Guardia Civil fechado en noviembre de 1941, es una obra maestra de la evasión burocrática. Apenas 2 páginas mecanografiadas en un papel amarillento y quebradizo, con el sello del águila franquista presidiendo el texto. Describe la desaparición como una fuga organizada, probablemente con la ayuda de elementos subversivos al otro lado de la frontera. Las palabras son frías, impersonales. Los internos, los ausentes, la congregación. No hay nombres, no hay rostros, solo cifras que cuadrar y un caso que cerrar con la máxima celeridad. Se menciona un registro superficial del convento, en el que no se encontraron signos de violencia. La conclusión es tajante y conveniente. Un acto de traición a la patria y a la fe. Leerlo es como observar una fotografía deliberadamente desenfocada. Se intuye la forma de la verdad, pero sus contornos son borrosos, suavizados para no perturbar la frágil paz de la posguerra. Es un documento que no busca explicar sino sepultar. Un epitafio escrito por los mismos que cavaron la fosa del olvido.
Pero la memoria del pueblo es más tenaz que la tinta de un informe, la llaman la noche de la niebla. Los ancianos que aún recuerdan o que heredaron el recuerdo de sus padres, cuentan que no fue una niebla normal. No descendió de las cumbres, sino que pareció brotar de la propia tierra, una exhalación fría y húmeda que lo cubrió todo con un manto lechoso e impenetrable. Olía a musgo y a sótano, y ahogaba los sonidos. Esa noche, el único ruido que logró atravesar el velo fue el cántico que provenía del convento. No era el gregoriano habitual, ni los salmos vespertinos. Era un sonido monocorde, hipnótico y persistente, un zumbido bajo que vibraba en el aire y en los huesos de quienes lo escuchaban desde sus casas, atrancando puertas y ventanas. A la mañana siguiente, la niebla se había ido, pero el silencio que dejó era aún más denso. El convento estaba allí, intacto, pero su alma se había extinguido. Nadie se atrevió a acercarse durante días, hasta que llegó la Guardia Civil y plantó el sello de la versión oficial sobre el terror colectivo. El catalizador de mi obsesión fue un pequeño breviario de cuero ajado que encontré en el fondo del baúl de mi abuela, envuelto en un paño de lino bordado con sus iniciales. Olía a lavanda seca y a tiempo encapsulado. Al principio parecía un simple libro de oraciones, con las páginas gastadas por el uso devoto. Pero entonces, en los márgenes de un salmo, vi una caligrafía distinta, infantil y temblorosa, escrita a lápiz con una presión desesperada. Reconocí el nombre. Era de una prima de mi abuela, una niña de 10 años llamada Lucía, que figuraba en la lista no oficial de los desaparecidos. Sus palabras eran un mensaje en una botella arrojada desde el abismo de 80 años. Nos encerraron, el cántico no para, piedad nos dio de beber. Dijo que era el agua de los ángeles. Pero quema, Dios no está aquí. Cada palabra era un golpe. Piedad, era el nombre de la más joven de las 3 hermanas. El agua de los ángeles. Una metáfora infantil para algo terrible. Y la frase final, una declaración de abandono absoluto que helaba el alma. Aquel breviario ya no era una reliquia familiar, era el primer fragmento de un testimonio prohibido. Mi primer paso fue dirigirme a los archivos diocesanos de Pamplona. El edificio en sí es un santuario del silencio, un lugar donde el pasado se almacena en legajos atados con cintas descoloridas. El aire es espeso, con el aroma dulzón y polvoriento del papel antiguo. El archivero, un hombre mayor de gestos lentos y mirada cansada, me observó con una mezcla de curiosidad y recelo, cuando le mencioné el convento de Santa Brígida de las Sombras. Me condujo a una sección remota, donde los estantes llegaban hasta el techo abovedado, cargados con la historia de parroquias y congregaciones olvidadas. El silencio solo era roto por el eco de mis propios pasos y el susurro de mis manos al pasar los dedos por los lomos de los libros. Sentía el peso de innumerables vidas reducidas a tinta y papel, un océano de historias del que yo solo buscaba una gota envenenada. El expediente del convento era un volumen grueso encuadernado en piel oscura. Al abrirlo, una nube de polvo se elevó, danzando en el haz de luz que se filtraba por un ventanal alto. Las primeras páginas eran rutinarias, registros de bautismos, cuentas, actas de la fundación en el siglo XVII. Pero al llegar a la sección correspondiente al siglo XX, mi corazón se aceleró, y entonces, la primera muralla. Las páginas correspondientes a los años 1940, 1941 y 1942 habían sido arrancadas. No con cuidado, sino con una violencia contenida, dejando los bordes rasgados como una herida en el libro. Alguien, en algún momento había decidido que esa parte de la historia no debía existir. Fue un acto de censura brutal, casi quirúrgico. La frustración inicial dio paso a una certeza. No estaba persiguiendo fantasmas, estaba siguiendo el rastro de un encubrimiento meticuloso, y esa mutilación era la prueba de que había algo terrible que ocultar. Sin embargo, los censores no habían sido perfectos. En un legajo aparte, mal catalogado bajo el epígrafe de correspondencia varia, encontré un fajo de cartas atadas con un cordel. Eran del párroco de Zubieta, el pueblo más cercano al convento, dirigidas al obispo de Pamplona entre 1939 y 1941. La caligrafía del cura, al principio pulcra y respetuosa, se iba volviendo cada vez más errática y desesperada con el paso de los meses.
En ellas, alertaba con un pánico creciente sobre las prácticas desviadas y la teología herética que las hermanas estaban imponiendo en Santa Brígida. Hablaba de ayunos extremos que iban más allá de la penitencia, de un aislamiento total del mundo exterior y de la adoración casi idolátrica que la congregación profesaba a Sor Anunciación, la mayor de las hermanas. Las cartas eran un crescendo de horror. El párroco describía cómo las hermanas habían comenzado a referirse al convento no como una casa de Dios, sino como el arca de la pureza, el único lugar que se salvaría de un inminente fuego purificador, que consumiría un mundo corrompido por la guerra y el pecado. El obispo, en las pocas respuestas que se conservaban, contestaba con un tono paternalista y condescendiente, instando a la calma y atribuyendo las preocupaciones del cura a la histeria de los tiempos. Pero en la última carta, fechada apenas 2 semanas antes de la desaparición, el párroco era explícito. Están preparando un tránsito. Hablan de una ascensión corporal. Sor Anunciación dice que ha recibido la llamada directa de Dios para guiar a su rebaño al otro lado del velo. Monseñor, no es fe lo que hay en esos muros, es una locura colectiva. Y temo por las almas de los niños. No había respuesta del obispo a esta última misiva. Solo un silencio administrativo que precedió al silencio absoluto. Para entender la tragedia, era crucial comprender a sus artífices, las hermanas de la agonía silenciosa, Sor Anunciación, Sor Clemencia y Sor Piedad. 3 hermanas de sangre, que habían tomado los hábitos juntas tras la muerte de sus padres en un bombardeo durante la guerra. Públicamente, eran la encarnación de la caridad cristiana en una época de miseria extrema. El convento, bajo su dirección, se había convertido en el único refugio para los desamparados. Ofrecían un plato de sopa, una cama de paja y palabras de consuelo a una comunidad rota por el dolor y el hambre. Se ganaron una devoción que rozaba el fanatismo. Los fieles no veían a 3 monjas, sino a 3 santas en vida, ángeles enviados para aliviar su sufrimiento en la tierra. Sor Anunciación era la visionaria. La mayor, de mirada febril y un carisma hipnótico. Se decía que sus sermones podían hacer llorar a las piedras. Era ella quien recibía los mensajes divinos, quien interpretaba las señales del fin de los tiempos en el vuelo de un pájaro o en la forma de una nube. Sor Clemencia, la mediana, era la administradora implacable, el puño de hierro que mantenía el orden y la disciplina en el convento. Era ella quien gestionaba las donaciones, asignaba las tareas, y se aseguraba de que la voluntad de su hermana mayor se cumpliera sin la menor vacilación. Y luego estaba Sor Piedad, la más joven y aparentemente la más dulce. Era el rostro amable del convento, adorada por los niños del hospicio, a quienes siempre regalaba una sonrisa o un trozo de pan. Era el cebo, la encarnación de una bondad que enmascaraba el horror que se estaba gestando. Detrás de esta fachada de piedad se ocultaba un misticismo apocalíptico y profundamente herético. La tragedia personal de las hermanas, la pérdida de sus padres, había sido el catalizador. Para Sor Anunciación, aquella muerte no fue un simple acto de guerra, sino la prueba irrefutable de que el mundo estaba irreparablemente roto, un infierno en la tierra del que no había escapatoria, solo liberación. Sus visiones, probablemente una mezcla de trauma, fervor religioso, y una predisposición a la exaltación mística, le revelaron un supuesto plan divino. Dios les había elegido a ellas y a su pequeño rebaño para un evento extraordinario, un tránsito colectivo, una ascensión física y espiritual, que los libraría de la corrupción del mundo antes del apocalipsis final. No era una metáfora. Ella creía, y les hizo creer, que sus cuerpos mortales serían arrebatados al cielo. Poco a poco, con la ayuda de la férrea organización de Clemencia y la engañosa dulzura de Piedad, Anunciación transformó el convento en un culto cerrado. Aisló a sus seguidores del mundo exterior, prohibiendo las visitas y controlando el correo. Les convenció de que sus familias y el resto de la sociedad estaban manchados, y que solo dentro de los muros de Santa Brígida estaban a salvo. La devoción que habían inspirado con su caridad se convirtió en un arma de control psicológico. Eran la única fuente de alimento, refugio, y, lo más importante, de esperanza. Les ofrecieron una salida a un sufrimiento insoportable, una promesa de salvación tan poderosa que nadie se atrevió a cuestionar los métodos cada vez más extremos que exigía. Revisando de nuevo los diarios de mi abuela, encontré más pistas, detalles que en su momento me parecieron insignificantes.
mencionaba cómo los niños del hospicio, incluida su prima Lucía, parecían cada vez más delgados y pálidos, en las semanas previas a la desaparición. Parecían pequeños fantasmas, escribió, con los ojos muy grandes y siempre cantando. Describía los cánticos que se oían desde el convento, cómo habían cambiado de los himnos tradicionales, a una melodía repetitiva y monocorde que duraba horas, día y noche. Un sonido que, según ella, te vaciaba la cabeza. Estaba describiendo, sin saberlo, las técnicas clásicas de adoctrinamiento de un culto. Privación de alimentos para debilitar el cuerpo y la voluntad, y cánticos hipnóticos para inducir un estado de trance y sugestionabilidad. Fue entonces cuando decidí buscar en otro tipo de archivo, los registros médicos de la época. Fue una tarea ardua, pero finalmente, en los sótanos del antiguo hospital comarcal, encontré informes censurados del médico rural, que atendía a la población del valle. En varias anotaciones, el doctor expresaba su preocupación por la desnutrición severa y la anemia alarmante que presentaban los niños del hospicio de Santa Brígida durante sus escasas visitas permitidas. Lo más escalofriante fue un informe policial adjunto, también tachado en su mayor parte, que mencionaba una investigación preliminar por histeria colectiva en el convento, iniciada a raíz de las denuncias del párroco. La investigación fue archivada abruptamente por órdenes superiores, apenas una semana antes de la noche de la niebla. Las piezas del puzzle encajaban, y la imagen que formaban era la de un crimen anunciado y deliberadamente ignorado. La lógica retorcida de Sor Anunciación se me reveló en su totalidad al cruzar estos datos con textos sobre misticismo medieval y cultos apocalípticos. Ella no se veía a sí misma como una asesina sino como una salvadora, una Moisés moderna guiando a su pueblo a la tierra prometida. El mundo exterior era Egipto, una tierra de esclavitud y pecado. El convento era el arca, y la ascensión era el cruce del Mar Rojo. Para que ese milagro ocurriera, el cuerpo, esa cárcel de carne, debía ser purificado, vaciado de sus ataduras terrenales. El ayuno extremo no era una penitencia, sino el primer paso para aligerar el cuerpo para el vuelo. El cántico incesante no era una oración, sino una forma de sincronizar las almas, de crear una única conciencia colectiva, dispuesta a dar el salto de fe. El pozo del convento siempre había sido objeto de leyendas locales. Se decía que sus aguas eran milagrosas, que curaban enfermedades y purificaban el espíritu. Una creencia popular inofensiva que las hermanas retorcieron para sus propios fines. El agua de los ángeles que la pequeña Lucía mencionó en su nota no era más que el agua de ese pozo. ¿Pero qué la hacía quemar? Mi investigación me llevó a la botánica y la toxicología. Los campos de centeno que rodeaban el convento eran propensos a un hongo parásito, el cornezuelo. Un hongo que contiene alcaloides de los que se deriva el LSD, un potente alucinógeno. Y en los bosques cercanos crecía en abundancia la cicuta, la planta con la que se envenenó a Sócrates. Una neurotoxina mortal. La poción sagrada no era un elixir divino, sino un cóctel letal de alucinógenos y veneno. El ritual final, tal y como pude reconstruirlo, debió de durar 3 días. Las puertas del convento se cerraron por última vez. 37 personas, debilitadas por el ayuno, sugestionadas por días de cánticos y con la mente alterada por las primeras dosis de la poción, se congregaron en la capilla. Sor Anunciación les prometió el paraíso, un reencuentro inminente con Dios, lejos del dolor y el sufrimiento. Les habló de la última purga, del último sacrificio necesario para abrir las puertas del cielo. Y Sor Piedad, la dulce, la amada por los niños, fue la encargada de repartir los cálices con el agua de los ángeles, asegurándoles que su sabor ardiente era el fuego del Espíritu Santo limpiando sus cuerpos mortales. Se esta revelación te helou, escriba alerta nos comentarios e deixe seu like, non sexa aquele que fecha os ollos, os sinais existen antes do perigo chegar. La revelación más monstruosa, el corazón mismo de la oscuridad, no estaba en el veneno, sino en la teología de Sor Anunciación. En su mente delirante, la ascensión requería un sacrificio de pureza absoluta. El portal al cielo no se abriría para almas adultas, manchadas por la vida, a menos que fueran guiadas por la inocencia más incontaminada. Los niños. Los 12 niños del hospicio no eran simplemente parte de la congregación, eran la llave. En la visión de la hermana, debían ser los primeros en transitar.
Su muerte no sería una tragedia, sino una ofrenda sagrada, sus almas puras actuarían como faros para guiar a los adultos a través de la oscuridad hacia la luz divina. La dulce sorpiedad no solo les dio de beber, los estaba sacrificando. La escena en la capilla se vuelve insoportablemente nítida en mi mente. Los adultos, en un estado de éxtasis alucinatorio, viendo ángeles y demonios en las sombras proyectadas por las velas. Los niños, asustados y confundidos, bebiendo el líquido amargo de manos de la monja en la que más confiaban. El cántico transformándose en un gemido colectivo a medida que el veneno hacía efecto, las convulsiones confundidas con el éxtasis religioso, los gritos de agonía interpretados como el dolor del alma al desprenderse del cuerpo. Y presidiéndolo todo, las tres hermanas, bebiendo ellas mismas la poción, convencidas de su santidad, seguras de que estaban orquestando el mayor milagro desde la resurrección de Cristo. No fue una fuga, fue un suicidio colectivo y un asesinato en masa, ejecutado como un acto de fe. Con esta verdad pesando sobre mí como una losa, supe que tenía que ir allí, no bastaba con los documentos y las conjeturas. Necesitaba pisar el mismo suelo, respirar el mismo aire. Conseguí un permiso especial del obispado bajo el pretexto de un estudio arquitectónico sobre conventos del siglo XVII, una mentira piadosa para acceder a la escena de un crimen impío. El viaje al valle fue como un descenso. A cada kilómetro que me adentraba en las montañas, el cielo parecía más bajo, el aire más denso. Cuando finalmente vi el convento, recortado contra un cielo gris plomizo, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de un lugar donde la muerte no había sido un final, sino un proyecto. Forcé la pesada puerta de roble y entré. El silencio en el interior era absoluto, una presión en los oídos. El olor a humedad y descomposición era abrumador. La luz que se filtraba por las vidrieras rotas dibujaba patrones fantasmales en el suelo cubierto de escombros y excrementos de pájaros. Cada paso levantaba a una nube de polvo que parecía compuesta por décadas de olvido. Caminé por los pasillos desiertos, por el refectorio con las mesas aún puestas, por los dormitorios con los jergones de paja deshechos. Era como explorar los restos de un naufragio, una Pompeya de la fe donde el tiempo se había detenido en el instante de la catástrofe. Llegué a la capilla. El lugar era una ruina helada. El altar mayor había sido despojado de sus ornamentos, pero la estructura de piedra permanecía, imponente y sombría. El suelo de baldosas estaba agrietado, y la maleza comenzaba a colarse por las juntas. Podía imaginarme la escena, los cuerpos retorciéndose en el suelo, las velas consumiéndose hasta apagarse, dejando la capilla en una oscuridad total, llena solo del eco de los últimos suspiros. Pero mi objetivo no estaba aquí. Guiado por los planos originales que había encontrado en el archivo, me dirigí a la sacristía, una pequeña habitación contigua al altar. Según los planos, detrás de la pared norte, debía haber una escalera que descendía. En el otoño de 1941, cuando las cicatrices de la guerra civil aún supuraban en el alma de España, y el hambre era un miembro más en cada familia, un valle entero de los Pirineos navarros fue engullido por el silencio. No fue el silencio de la paz, ni el reposo de la noche, sino una ausencia antinatural, una herida abierta en el tejido de la realidad. El convento de Santa Brígida de las Sombras, una fortaleza de piedra negra que durante generaciones había sido el corazón espiritual de la comarca, se desvaneció. No el edificio, que permaneció como un cascarón vacío y oscuro, sino su vida. 37 almas, entre ellas 12 niños del hospicio, junto a las 3 enigmáticas hermanas que lo gobernaban, se esfumaron en el transcurso de una sola noche. La versión oficial, redactada con la prisa de quien desea olvidar, habló de una fuga masiva hacia Francia, un acto desesperado de disidentes y apóstatas. Pero en los pueblos cercanos, en las cocinas donde el miedo se servía a media voz, se susurraba otra historia. Una historia de niebla, de cánticos que helaban la sangre, y de un Dios que, en su infinita misericordia, o en su incomprensible crueldad, había decidido llevarse a los suyos. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada, durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. El edificio mismo parece una manifestación física del secreto que custodia. Enclavado en un recodo del valle, donde el sol apenas se atreve a tocar las piedras más que unas pocas horas al día, el convento es una mole de austeridad y melancolía.
Sus muros, de una pizarra casi negra, están cubiertos por una hiedra tenaz que se aferra a la piedra como los dedos de un ahogado. El aire a su alrededor es perpetuamente frío, incluso en los días más cálidos del verano, y carga con un olor denso, una mezcla de tierra húmeda, incienso rancio que se niega a morir y una nota sutil de descomposición, como flores olvidadas en un jarrón. Las ventanas, muchas de ellas con las vidrieras rotas, son cuencas vacías que miran al valle con una expresión de ceguera o de infinita paciencia. Entrar en su patio es como cruzar el umbral de un tiempo detenido, donde el único sonido es el lamento del viento que se cuela por las arcadas y el goteo constante del agua que se filtra desde el tejado hundido, marcando un compás fúnebre que no ha cesado en 80 años. Es un lugar que no invita a la plegaria, sino al silencio respetuoso de un camposanto. Mi nombre es Iker Villanueva. No soy un cazador de fantasmas ni un buscador de emociones fuertes. Soy un folclorista, un historiador de lo no escrito, de las memorias que se transmiten en susurros de abuelas a nietos. Mi conexión con Santa Brígida de las Sombras no es académica, sino carnal. Mi abuela nació y creció a la sombra de esos muros, y en su vejez, cuando la mente se convierte en un laberinto de recuerdos, a menudo me hablaba de la noche en que Dios se llevó a los suyos. Eran fragmentos confusos, teñidos del terror infantil que nunca se borra del todo. Hablaba de una niebla espesa como la lana, de un cántico que no parecía humano, y del silencio aterrador de la mañana siguiente. Durante años, archivé sus palabras como el producto de una mente anciana y una superstición rural. Pero tras su muerte, al vaciar el baúl que guardaba los vestigios de su vida, encontré la prueba de que su miedo tenía raíces profundas y terribles, plantadas en la tierra negra de aquel convento maldito. El documento oficial, el informe de la Guardia Civil fechado en noviembre de 1941, es una obra maestra de la evasión burocrática. Apenas 2 páginas mecanografiadas en un papel amarillento y quebradizo, con el sello del águila franquista presidiendo el texto. Describe la desaparición como una fuga organizada, probablemente con la ayuda de elementos subversivos al otro lado de la frontera. Las palabras son frías, impersonales, los internos, los ausentes, la congregación. No hay nombres, no hay rostros, solo cifras que cuadrar y un caso que cerrar con la máxima celeridad. Se menciona un registro superficial del convento, en el que no se encontraron signos de violencia. La conclusión es tajante y conveniente. Un acto de traición a la patria y a la fe. Leerlo es como observar una fotografía deliberadamente desenfocada. Se intuye la forma de la verdad, pero sus contornos son borrosos, suavizados para no perturbar la frágil paz de la posguerra. Es un documento que no busca explicar, sino sepultar. Un epitafio escrito por los mismos que cavaron la fosa del olvido. Pero la memoria del pueblo es más tenaz que la tinta de un informe. La llaman la noche de la niebla. Los ancianos que aún recuerdan, o que heredaron el recuerdo de sus padres, cuentan que no fue una niebla normal. No descendió de las cumbres, sino que pareció brotar de la propia tierra, una exhalación fría y húmeda que lo cubrió todo con un manto lechoso e impenetrable. Olía a musgo y a sótano, y ahogaba los sonidos. Esa noche, el único ruido que logró atravesar el velo, fue el cántico que provenía del convento. No era el gregoriano habitual, ni los salmos vespertinos. Era un sonido monocorde, hipnótico y persistente, un zumbido bajo que vibraba en el aire y en los huesos de quienes lo escuchaban desde sus casas, atrancando puertas y ventanas. A la mañana siguiente, la niebla se había ido, pero el silencio que dejó era aún más denso. El convento estaba allí, intacto, pero su alma se había extinguido. Nadie se atrevió a acercarse durante días, hasta que llegó la Guardia Civil y plantó el sello de la versión oficial sobre el terror colectivo. El catalizador de mi obsesión fue un pequeño breviario de cuero ajado que encontré en el fondo del baúl de mi abuela, envuelto en un paño de lino bordado con sus iniciales. Olía a lavanda seca y a tiempo encapsulado. Al principio, parecía un simple libro de oraciones, con las páginas gastadas por el uso devoto. Pero entonces, en los márgenes de un salmo, vi una caligrafía distinta, infantil y temblorosa, escrita a lápiz con una presión desesperada. Reconocí el nombre. Era de una prima de mi abuela, una niña de 10 años llamada Lucía.
que figuraba en la lista no oficial de los desaparecidos. Sus palabras eran un mensaje en una botella arrojada desde el abismo de 80 años. Nos encerraron. El cántico no para. Piedad nos dio de beber. Dijo que era el agua de los ángeles. Pero quema. Dios no está aquí. Cada palabra era un golpe. Piedad. Era el nombre de la más joven de las 3 hermanas. El agua de los ángeles. Una metáfora infantil para algo terrible. Y la frase final. Una declaración de abandono absoluto que helaba el alma. Aquel breviario ya no era una reliquia familiar. Era el primer fragmento de un testimonio prohibido. Mi primer paso fue dirigirme a los archivos diocesanos de Pamplona. El edificio en sí es un santuario del silencio. Un lugar donde el pasado se almacena en legajos atados con cintas descoloridas que se deshacen al tacto, como la piel de un difunto. El aire es espeso, con el aroma dulzón y polvoriento del papel antiguo, una fragancia que habla de confesiones selladas y secretos que han sobrevivido a sus dueños. El archivero, un hombre mayor de gestos lentos y mirada cansada, me observó con una mezcla de curiosidad y recelo, cuando le mencioné el convento de Santa Brígida de las Sombras. Sus ojos, velados por cataratas que parecían mapas de ríos secos, se estrecharon casi imperceptiblemente. Me condujo a una sección remota del archivo, un laberinto de estanterías que se perdían en la penumbra del techo abovedado, cargadas con la historia de parroquias y congregaciones olvidadas. El silencio solo era roto por el eco de mis propios pasos sobre las baldosas de piedra y el susurro de mis manos al pasar los dedos por los lomos de cuero de los libros buscando un solo nombre entre un cementerio de tinta. Sentía el peso de innumerables vidas reducidas a caligrafía y papel, un océano de historias del que yo solo buscaba una gota envenenada, una anomalía en el vasto registro de la fe. El expediente del convento era un volumen grueso, encuadernado en una piel oscura y sin marcas, fría al tacto como la piedra de una tumba. Al abrirlo sobre la pesada mesa de roble, una nube de polvo se elevó, danzando perezosamente en el haz de luz que se filtraba por un ventanal alto y sucio, como si las esporas del olvido se resistieran a ser perturbadas. Las primeras páginas eran un ejercicio de normalidad burocrática, registros de bautismos con tinta desvaída, cuentas meticulosas de donaciones de grano y aceite, las actas de la fundación del convento en el siglo XVII. La caligrafía era pulcra, ordenada, el reflejo de una institución que funcionaba con la precisión de un reloj. Pero al llegar a la sección correspondiente al siglo XX, mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda contra mis costillas. Y entonces, la primera muralla, el primer grito silencioso. Las páginas correspondientes a los años 1940, 1941 y 1942 habían sido arrancadas. No con el cuidado de un archivero, sino con una violencia contenida, casi salvaje, dejando los bordes rasgados como una herida mal cicatrizada en el cuerpo del libro. Alguien, en algún momento, había decidido que esa parte de la historia no debía existir. Fue un acto de censura brutal, casi quirúrgico en su intención, pero chapucero en su ejecución, y esa misma violencia era la prueba irrefutable de que no estaba persiguiendo fantasmas. Estaba siguiendo el rastro de un encubrimiento meticuloso, y esa mutilación era la firma de un miedo tan profundo, que había sido capaz de profanar su propio archivo sagrado. Sin embargo, los censores, en su prisa por enterrar la verdad, no habían sido perfectos. En un legajo aparte, mal catalogado bajo el anodino epígrafe de correspondencia varia, encontré un fajo de cartas atadas con un cordel que amenazaba con romperse. Eran del párroco de Zubieta, el pueblo más cercano al convento, un hombre llamado Padre Miguel, dirigidas al obispo de Pamplona entre 1939 y 1941. La caligrafía del cura, que al principio era la de un erudito pulcra y respetuosa, se iba volviendo cada vez más errática, más inclinada, como si la mano que la escribía estuviera temblando de pánico o de frío. En ellas el padre Miguel alertaba con una urgencia creciente sobre las prácticas desviadas y la teología herética que las 3 hermanas estaban imponiendo en Santa Brígida. Hablaba de ayunos extremos que iban más allá de la penitencia, convirtiendo a las monjas y a los internos en espectros de piel traslúcida, de un aislamiento total del mundo exterior, como si el convento se hubiera desprendido de la tierra para flotar en su propia atmósfera de fanatismo,
y de la adoración casi idolátrica que la congregación profesaba a Sor Anunciación, la mayor de las hermanas, a quien ya no se referían como Madre Superiora, sino como la voz o el vaso de Dios. Cada carta era un peldaño más en un descenso hacia el horror. El párroco describía con una angustia palpable cómo las hermanas habían comenzado a referirse al convento no como una casa de Dios, sino como el arca de la pureza, el único lugar que se salvaría de un inminente fuego purificador, que, según Sor Anunciación, consumiría un mundo corrompido por la guerra y el pecado. El lenguaje del padre Miguel se volvía cada vez más desesperado, suplicante. Dibujaba en los márgenes cruces temblorosas, como si intentara proteger el propio papel de la blasfemia que estaba describiendo. El obispo, en las pocas respuestas que se conservaban, contestaba con un tono paternalista y condescendiente, instando a la calma, atribuyendo las preocupaciones del cura a la histeria de los tiempos, y a la exaltación propia del alma rural. Pero en la última carta, fechada apenas 2 semanas antes de la desaparición, el párroco era explícito, su pluma casi rasgaba el papel. Están preparando un tránsito. Hablan de una ascensión corporal. Sor Anunciación dice que ha recibido la llamada directa de Dios para guiar a su rebaño al otro lado del velo. Monseñor, le ruego que intervenga. No es fe lo que hay en esos muros, es una locura colectiva que se alimenta a sí misma. Y temo por las almas de los niños que son cera blanda en sus manos. No había respuesta del obispo a esta última misiva. Solo un silencio administrativo, un vacío documental que precedió al silencio absoluto del valle. Para entender la tragedia, era crucial comprender a sus artífices, las hermanas de la agonía silenciosa, Sor Anunciación, Sor Clemencia y Sor Piedad. 3 hermanas de sangre que habían tomado los hábitos juntas tras la muerte de sus padres en un bombardeo durante la guerra, un trauma que actuó como crisol de su fe retorcida. Públicamente, eran la encarnación de la caridad cristiana en una época de miseria extrema, cuando el hambre era una presencia física en cada hogar. El convento, bajo su dirección, se había convertido en el único refugio para los desamparados, los huérfanos, los viudos. Ofrecían un plato de sopa caliente, aunque aguado, una cama de paja limpia, y palabras de consuelo que sonaban como promesas de un mundo mejor. Se ganaron una devoción que rozaba el fanatismo. Los fieles de la comarca no veían a 3 monjas, sino a 3 santas en vida, ángeles de carne y hueso enviados para aliviar su sufrimiento en la tierra. Su reputación era un muro de piedad y bondad que las hacía intocables, incuestionables. Nadie se atrevía a mirar más allá de la fachada, a preguntarse qué ocurría cuando las pesadas puertas de roble se cerraban al anochecer. Sor Anunciación era la visionaria, el corazón ardiente del culto. La mayor, de una delgadez ascética, con una mirada febril que parecía ver a través de la carne, y un carisma hipnótico que emanaba de su propia convicción inquebrantable. Se decía que sus sermones podían hacer llorar a las piedras, que su voz podía calmar a un niño con cólicos, o hacer que un hombre rudo cayera de rodillas. Era ella quien recibía los mensajes divinos en largas noches de vigilia, quien interpretaba las señales del fin de los tiempos en el vuelo de un pájaro, en la forma de una nube o en las manchas de humedad de una pared. Sor Clemencia, la mediana, era la administradora implacable, el puño de hierro que mantenía el orden y la disciplina marcial en el convento. Era ella quien gestionaba las donaciones con una eficiencia despiadada, quien asignaba las tareas más duras como forma de penitencia, y quien se aseguraba de que la voluntad de su hermana mayor se cumpliera sin la menor vacilación, acallando cualquier murmullo de duda con una mirada gélida. Y luego estaba Sor Piedad, la más joven, y, aparentemente, la más dulce. Era el rostro amable del convento, la que siempre tenía una sonrisa para los niños del hospicio, a quienes regalaba trozos de pan robados de la despensa. Era el cebo, la encarnación de una bondad que enmascaraba el horror que se estaba gestando, una ternura calculada que la hacía la figura de mayor confianza para las víctimas más vulnerables. Detrás de esta fachada de piedad se ocultaba un misticismo apocalíptico y profundamente herético, una teología nacida del dolor y la desesperación. La tragedia personal de las hermanas, la pérdida repentina y violenta de sus padres, había sido el catalizador. Para Sor Anunciación, aquella muerte no fue un simple acto de guerra, sino la prueba irrefutable de que el mundo era un proyecto fallido de Dios, un lugar irreparablemente roto, un infierno en la tierra del que no había escapatoria, solo liberación,
Sus visiones, probablemente una mezcla de estrés postraumático, fervor religioso exacerbado y una predisposición a la exaltación mística, le revelaron un supuesto plan divino. Dios las había elegido a ellas y a su pequeño rebaño para un evento extraordinario, un tránsito colectivo, una ascensión física y espiritual que los libraría de la corrupción del mundo antes del apocalipsis final. No era una metáfora. Ella creía, y les hizo creer a todos, que sus cuerpos mortales serían arrebatados al cielo en un instante de gloria, dejando atrás el cascarón vacío de un mundo condenado. Era una promesa de salvación tan absoluta que resultaba irresistible para quienes no tenían nada más. Poco a poco, con la ayuda de la férrea organización de clemencia y la engañosa dulzura de piedad, Anunciación transformó el convento en un culto cerrado, una burbuja hermética de fe delirante. Aisló a sus seguidores del mundo exterior, prohibiendo las visitas de familiares y controlando todo el correo entrante y saliente, argumentando que cualquier contacto con el exterior podía manchar sus almas y hacerles indignos de la ascensión. Les convenció de que sus seres queridos, sus vecinos, el resto de la sociedad estaban contaminados por el pecado, y que solo dentro de los muros de Santa Brígida estaban a salvo. La devoción que habían inspirado con su caridad inicial se convirtió en un arma de control psicológico. Eran la única fuente de alimento, refugio, y, lo más importante, de esperanza en un mundo sin ella. Les ofrecieron una salida a un sufrimiento insoportable. Una promesa de paraíso tan poderosa y tangible, que nadie se atrevió a cuestionar los métodos cada vez más extremos que exigía, ni el precio que tendrían que pagar por ese billete al cielo. Revisando de nuevo los diarios de mi abuela, encontré más pistas, detalles que en su momento me parecieron las divagaciones de una anciana, pero que ahora cobraban un sentido terrible. Mencionaba cómo los niños del hospicio, incluida su prima Lucía, parecían cada vez más delgados y pálidos en las semanas previas a la desaparición, con una extraña docilidad en sus movimientos. Parecían pequeños fantasmas, escribió con su caligrafía temblorosa, con los ojos muy grandes y siempre cantando, como si estuvieran en un sueño. Describía los cánticos que se oían desde el convento, cómo habían cambiado de los himnos tradicionales y solemnes, a una melodía repetitiva y monocorde, sin palabras, que duraba horas, día y noche, un zumbido que se metía bajo la piel. Un sonido que, según ella, te vaciaba la cabeza y te dejaba flotando. Estaba describiendo, sin saberlo, las técnicas clásicas de adoctrinamiento de un culto. La privación sistemática de alimentos para debilitar el cuerpo y la voluntad, y el uso de cánticos hipnóticos para inducir un estado de trance y sugestionabilidad, abriendo la mente a las órdenes más irracionales. Fue entonces cuando decidí buscar en otro tipo de archivo, uno que no guardaba la historia de las almas, sino la de los cuerpos, los registros médicos de la época. Fue una tarea ardua, una búsqueda a ciegas entre legajos mohosos en los sótanos del antiguo hospital comarcal, un lugar que olía a desinfectante y a tristeza acumulada. Finalmente, en una caja de cartón olvidada, encontré informes censurados del médico rural que atendía a la población del valle. En varias anotaciones, el doctor expresaba su creciente preocupación por la desnutrición severa y la anemia alarmante que presentaban los niños del hospicio de Santa Brígida durante sus escasas y cada vez más restringidas visitas permitidas. Lo más escalofriante fue un informe policial adjunto, también tachado en su mayor parte con una gruesa tinta negra, que mencionaba una investigación preliminar por histeria colectiva en el convento, iniciada a raíz de las denuncias desesperadas del padre Miguel. La investigación, según una nota al margen, fue archivada abruptamente por órdenes superiores, apenas una semana antes de la noche de la niebla. Las piezas del puzzle encajaban, y la imagen que formaban era la de un crimen anunciado y deliberadamente ignorado por las autoridades que debían haberlo evitado. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos. Las señales existen siempre antes de que el peligro llegue. La lógica retorcida de Sor Anunciación se me reveló en su totalidad al cruzar estos datos con textos sobre misticismo medieval y cultos apocalípticos que he estudiado durante años. Ella no se veía a sí misma como una asesina, ni siquiera como una fanática. En su mente, fracturada por el dolor y reconstruida con delirios de grandeza, era una salvadora, una Moisés moderna, guiando a su pueblo elegido a la tierra prometida. El mundo exterior era Egipto,
una tierra de esclavitud, sufrimiento y pecado. El convento era el arca, el único refugio seguro ante el diluvio de fuego que se avecinaba. Y la ascensión era el cruce del Mar Rojo, un milagro que los llevaría a la otra orilla. Para que ese milagro ocurriera, el cuerpo, esa cárcel de carne, esa ancla que nos ata a la tierra corrupta, debía ser purificado, vaciado de sus ataduras terrenales. El ayuno extremo no era una penitencia, sino el primer paso para aligerar el cuerpo para el vuelo. El cántico incesante no era una oración, sino una forma de sincronizar las almas, de disolver las voluntades individuales en una única conciencia colectiva, un solo espíritu dispuesto a dar el salto de fe al unísono. El pozo del convento siempre había sido objeto de leyendas locales, mucho antes de la llegada de las hermanas. Se decía que sus aguas eran milagrosas, que brotaban directamente del corazón de la montaña, y tenían propiedades curativas, una creencia popular inofensiva. Un vestigio de paganismo que las hermanas retorcieron para sus propios fines macabros. El agua de los ángeles, que la pequeña Lucía mencionó en su nota desesperada, no era más que el agua de ese pozo. ¿Pero qué la hacía quemar? Mi investigación me llevó por un camino inesperado, hacia la botánica y la toxicología de la región. Los campos de centeno que rodeaban el convento, y con los que se hacía el pan, eran propensos a la infección de un hongo parásito de color púrpura oscuro, el cornezuelo. Un hongo que contiene alcaloides de los que se deriva el ácido lisérgico, un potente alucinógeno. Y en los bosques cercanos, en las zonas más sombrías y húmedas, crecía en abundancia la cicuta, la planta con la que se envenenó a Sócrates, una neurotoxina mortal que paraliza el cuerpo mientras la mente permanece lúcida. La poción sagrada que Sor Piedad repartió no era un elixir divino, sino un cóctel letal de alucinógenos y veneno, diseñado para crear una visión del paraíso justo antes de provocar la muerte. El ritual final, tal y como pude reconstruirlo a través de la superposición de todos estos fragmentos, debió de durar 3 días y 3 noches. Las pesadas puertas del convento se cerraron por última vez, sellando a los elegidos del mundo exterior. 37 personas, debilitadas hasta el extremo por el ayuno, sugestionadas por días de cánticos ininterrumpidos, y con la mente ya alterada por las primeras dosis de la poción, se congregaron, en la capilla, iluminada solo por docenas de velas. Sor Anunciación, con los ojos brillantes de fervor, les prometió el paraíso, un reencuentro inminente con Dios y con sus seres queridos perdidos, lejos del dolor y el sufrimiento de la vida terrenal. Les habló de la última purga, del último sacrificio necesario para abrir las puertas del cielo. Y Sor Piedad, la dulce, la amada por los niños, fue la encargada de repartir los cálices de barro con el agua de los ángeles, asegurándoles con una sonrisa serena que su sabor ardiente era el fuego del Espíritu Santo limpiando sus cuerpos mortales para el viaje, preparándolos para ser dignos de la presencia de Dios. La revelación más monstruosa, el corazón mismo de la oscuridad, no estaba en el veneno, sino en la teología perversa de Sor Anunciación. En su mente delirante, la ascensión requería un sacrificio de pureza absoluta, una ofrenda que apaciguara a un Dios que ella imaginaba tan cruel como el mundo que la había herido. El portal al cielo no se abriría para almas adultas, manchadas por la vida, por el simple hecho de desearlo. Necesitaban ser guiadas por la inocencia más incontaminada, la más pura, los niños. Los 12 niños del hospicio no eran simplemente parte de la congregación, eran la llave, el combustible sacrificial. En la visión de la hermana, debían ser los primeros en transitar. Su muerte no sería una tragedia, sino una ofrenda sagrada. Sus almas puras actuarían como faros luminosos para guiar a los adultos a través de la oscuridad del tránsito hacia la luz divina. La dulce Sor Piedad no solo les dio de beber, los estaba sacrificando en el altar de la locura de su hermana, convirtiendo el acto final de confianza de un niño en su propia ejecución. La escena en la capilla se vuelve insoportablemente nítida en mi mente, una visión febril construida con los retazos de mi investigación. Puedo ver a los adultos, en un estado de éxtasis alucinatorio, con las pupilas dilatadas, viendo ángeles y demonios danzando en las sombras proyectadas por las velas en los muros de piedra. Veo a los niños,
asustados y confundidos por el ardor en sus gargantas, bebiendo el líquido amargo de manos de la monja en la que más confiaban en el mundo. El cántico monótono transformándose en un gemido colectivo a medida que el veneno hacía efecto, las convulsiones confundidas con el éxtasis religioso, los gritos de agonía interpretados como el dolor del alma al desprenderse violentamente del cuerpo. Y presidiéndolo todo, las tres hermanas, bebiendo ellas mismas la poción al final, convencidas de su propia santidad, seguras de que estaban orquestando el mayor milagro desde la resurrección de Cristo. No fue una fuga, fue un suicidio colectivo y un asesinato en masa, ejecutado con la precisión de un ritual litúrgico, un acto de fe que se convirtió en la más absoluta de las blasfemias. Con esta verdad pesando sobre mí como una losa de sepultura, supe que tenía que ir allí. Ya no bastaba con los documentos, las cartas y las conjeturas. Necesitaba pisar el mismo suelo, respirar el mismo aire estancado. Necesitaba que los muros me hablaran. Conseguí un permiso especial del obispado bajo el pretexto de un estudio arquitectónico sobre conventos del siglo XVII. Una mentira piadosa para acceder a la escena de un crimen impío. Una mentira que la propia Iglesia pareció aceptar con demasiada facilidad. Como si prefirieran que un académico inofensivo midiera sus arcos a que un investigador hiciera las preguntas correctas. El viaje al valle fue como un descenso a otro mundo. A cada kilómetro que me adentraba en las montañas, el cielo parecía más bajo, el aire más denso y cargado de humedad. Cuando finalmente vi el convento, una mancha negra recortada contra un cielo gris plomizo, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de un lugar donde la muerte no había sido un final, sino un proyecto meticulosamente planificado. Forcé la pesada puerta de roble, que cedió con un gemido largo y agónico, como si exhalara un aliento contenido durante 80 años. El silencio en el interior era absoluto, una presión en los oídos, una ausencia total de vida. El olor a humedad, a madera podrida y a descomposición, era abrumador, una mezcla nauseabunda. La luz que se filtraba por las vidrieras rotas, dibujaba patrones fantasmales y danzantes en el suelo cubierto de escombros, hojas secas y excrementos de pájaros. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo que parecía compuesta por décadas de olvido, por las partículas de las vidas que allí se habían extinguido. Caminé por los pasillos desiertos, asomándome al refectorio con las mesas aún puestas para una última cena que nunca se sirvió, explorando los dormitorios con los jergones de paja deshechos y esparcidos por el suelo. Era como explorar los restos de un naufragio en el fondo del mar. Una Pompeya de la fe, donde el tiempo se había detenido en el instante preciso de la catástrofe. Finalmente llegué a la capilla. El lugar era una ruina helada y majestuosa. El altar mayor había sido despojado de sus ornamentos, pero la estructura de piedra permanecía, imponente y sombría, como un esqueleto colosal. El suelo de baldosas estaba agrietado, y la maleza comenzaba a colarse por las juntas, reclamando el espacio para la naturaleza. Podía imaginarme la escena con una claridad aterradora, los cuerpos retorciéndose en el suelo, las velas consumiéndose lentamente hasta apagarse una a una, dejando la capilla en una oscuridad total, llena solo del eco de los últimos suspiros y el olor del veneno. Pero mi objetivo no estaba aquí. Guiado por los planos originales que había fotografiado en el archivo, me dirigí a la sacristía. Una pequeña habitación contigua al altar, oscura y llena de sotanas podridas colgadas como espectros. Según los planos, detrás de la pared norte, donde ahora solo había piedra desnuda y húmeda, debía haber una escalera que descendía a la cripta. Una cripta que no figuraba en ningún informe oficial. La pared parecía sólida, una extensión ininterrumpida de la mampostería del siglo XVII. No había rastro de una puerta o de una junta. Pasé las manos por la superficie fría y rugosa, buscando cualquier irregularidad. Nada. Estuve a punto de rendirme, de pensar que los planos estaban equivocados o que la entrada había sido sellada de forma permanente. Pero entonces, mis dedos notaron una diferencia sutil en la textura del mortero entre dos grandes bloques de piedra a la altura del suelo. Era más nuevo, más liso. Golpeé la pared con los nudillos. Sólido. Sólido. Y entonces, un sonido hueco. Un eco sordo que venía del otro lado. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a martillar en mi pecho. Estaba allí. La entrada había sido tapiada, sí, pero no con la misma piedra, sino con ladrillos y un mortero más reciente,
un trabajo hecho con prisa para ocultar lo que había detrás. Habían construido un muro para contener no solo un lugar, sino un secreto que estaba a punto de desenterrar. Comencé a trabajar con una pequeña piqueta y un martillo que había traído, sintiéndome un profanador, un arqueólogo de lo prohibido. El sonido de mis golpes era una profanación en el silencio sepulcral del convento, cada impacto resonaba en la nave de la capilla como un disparo. El mortero se desmoronaba en un polvo gris que me cubría las manos y la cara, un polvo que olía a tierra de cementerio. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, empecé a abrir una brecha en el muro del olvido. El aire que comenzó a salir del agujero era viciado, gélido y cargado con un olor indescriptible, una mezcla de tierra húmeda, moho y algo más, algo orgánico y dulzón, el olor inconfundible de una descomposición muy antigua. Era el aliento de la cripta, el último suspiro de 37 almas atrapadas durante 80 años. Y con ese aliento, me pareció oír algo más, un murmullo apenas perceptible, tan bajo que podría haber sido el viento o el latir de mi propia sangre en los oídos. Un sonido, un cántico coral, infantil y lejano. La locura o la memoria del lugar comenzaban a filtrarse en mi propia mente. El primer golpe resonó en la quietud del convento como un acto de profanación, un sacrilegio contra el pacto de silencio que la piedra y el tiempo habían sellado. El eco se multiplicó, rebotando en los arcos de la capilla vacía, viajando por los pasillos desiertos, como si despertara a los fantasmas que dormitaban en cada rincón. La piqueta mordió el mortero con un crujido seco, levantando una nube de polvo gris. El polvo de 80 años de silencio compactado. La ceniza de secretos que se negaba a ser exhumada. Cada golpe era un esfuerzo hercúleo, no solo contra la mampostería sino contra el peso invisible de la historia, contra la voluntad de una comunidad entera que había decidido olvidar. El sudor me perlaba la frente, mezclándose con el polvo, creando un barro ritual sobre mi piel. No estaba simplemente derribando un muro, estaba practicando una autopsia a la arquitectura, abriendo en canal un edificio para examinar su corazón podrido. Sentía la mirada de los santos decapitados de las hornacinas, juzgando mi intrusión, y el viento que se colaba por las vidrieras rotas parecía susurrar una advertencia. Con la primera grieta significativa, el muro exhaló. No fue una corriente de aire, sino un aliento fétido y helado que se deslizó hacia afuera con una lentitud casi corpórea. El olor me golpeó con la fuerza de una mano invisible, haciéndome retroceder. Era una amalgama de tierra de sótano que nunca había visto el sol, de moho negro y espeso como el terciopelo, y algo más, algo que mi cerebro reptiliano reconoció al instante. El dulzor nauseabundo de la descomposición orgánica muy lenta, un olor que no era de muerte reciente, sino de una muerte preservada, encapsulada, que había tenido décadas para fermentar en la oscuridad. Era el olor de la carne convertida en tierra, de los huesos rezumando su última esencia en la arcilla. Era el olor del agua de los ángeles, después de haber cumplido su propósito, el perfume final del tránsito de Sor Anunciación, un aroma que se aferró a mi ropa y a mi memoria, y que aún hoy, en mis peores noches, regresa para recordarme lo que encontré al otro lado. En ese instante Iker Villanueva dejó de ser un folclorista, un historiador que trabajaba con el material aséptico de los archivos. Me convertí en un profanador de tumbas, en un arqueólogo de lo macabro. La distancia académica que siempre había mantenido con mis investigaciones, se hizo añicos contra aquella pared. Mis manos, ahora sin guantes para sentir mejor la textura de la piedra, estaban en carne viva, arañadas y sangrantes. El trabajo dejó de ser metódico y se volvió febril, una obsesión por abrir la herida por completo, por exponer el tumor a la luz. Ya no era una cuestión de probar una hipótesis, era una necesidad visceral de mirar al horror a la cara, de dar nombre a los susurros de mi abuela, de dar sepultura a la memoria de Lucía y de los otros 11 niños. Cada ladrillo que arrancaba, era un acto de justicia tardía, un grito en un lugar que solo había conocido el silencio y los cánticos de la locura. Estaba desenterrando un crimen que la tierra misma había intentado digerir y olvidar. Finalmente, con un último golpe sordo, un trozo más grande de la pared se derrumbó hacia adentro, abriendo una boca desdentada y oscura en la base del muro. La oscuridad que había al otro lado era diferente a la penumbra del convento. Era una oscuridad más antigua, más densa,
una negrura líquida que parecía absorber la escasa luz de la sacristía. Encendí mi linterna de alta potencia, y el haz de luz cortó las tinieblas como un escalpelo. Lo primero que vi fueron motas de polvo suspendidas en el aire, danzando en el cono de luz como una nevada de tiempo detenido, testigos microscópicos de la tragedia que habían presenciado. El rayo de luz se sentía débil, insuficiente, como si la oscuridad de la cripta opusiera resistencia, como si tuviera una masa y un peso propios. El silencio que emanaba de aquella abertura era aún más profundo que el del convento, un silencio absoluto. El silencio del interior de la tierra, el silencio que precede a la creación, y que sigue al final de todas las cosas. El agujero era lo suficientemente grande como para pasar. Me arrodillé, sintiendo las piedras afiladas clavándose en mis rodillas, y asomé la cabeza y la linterna por la abertura. La cripta no era grande. El techo bajo de piedra abovedada creaba una sensación de opresión claustrofóbica, como si el peso de toda la montaña estuviera a punto de desplomarse. Las paredes estaban cubiertas de una capa gruesa de salitre y moho que brillaba con una humedad enfermiza bajo la luz de mi linterna, dibujando mapas de continentes imaginarios. El suelo era de tierra apisonada, irregular y fría. Y el aire era irrespirable, tan denso y viciado que sentía que me ahogaba. Cada bocanada era un trago de polvo, humedad y el hedor de la muerte antigua. Mi respiración resonaba en el pequeño espacio con una violencia indecente. El único sonido de vida en un santuario dedicado a la aniquilación. Era una matriz de piedra, una tumba que había gestado su propio silencio durante 80 años. Me deslicé por la abertura, cayendo el último medio metro sobre la tierra húmeda. El impacto levantó una nueva nube de polvo y esporas. Una vez dentro, me puse de pie lentamente, sintiendo el frío de la cripta calándome los huesos. Fue entonces cuando, al barrer el espacio con el haz de luz, comprendí la verdadera dimensión de la locura de las hermanas. Lo que el haz de luz reveló, no fue el caos de una fosa común, no fue un montón desordenado de huesos como yo había temido, fue algo infinitamente peor. Fue un orden aterrador, una simetría macabra, la prueba de una planificación meticulosa y delirante. La cripta había sido preparada. No era una tumba improvisada, era un mausoleo, un templo subterráneo para su ritual final. La visión me paralizó, no por el miedo, sino por la comprensión de una fe tan pervertida, que había transformado un asesinato en masa, en un acto de arquitectura sagrada. A lo largo de las paredes laterales, excavados directamente en la tierra arcillosa, había docenas de pequeños nichos, dispuestos en hileras ordenadas, como un columbario primitivo y terrible. Eran pequeños, demasiado pequeños. Comprendí con una náusea helada que los nichos más pequeños, apenas del tamaño de un capazo, estaban dispuestos en un semicírculo protector, casi como un abrazo, alrededor de las 3 tumbas centrales. Eran 12 pequeños huecos en la tierra, esperando los cuerpos de los niños del hospicio. No había lápidas, no había nombres, solo el vacío numerado. Sor Anunciación no los había visto como niños, sino como ofrendas, como llaves numeradas para abrir las puertas del cielo. La imagen de la dulce Sor Piedad, la que les daba de beber el veneno, ahora cobraba un nuevo matiz de horror. No solo fue la ejecutora, sino también la sepulturera, colocando cada pequeño cuerpo en su nicho predestinado, completando el diseño sagrado de su hermana. Y en el centro de la cripta, como 3 tronos de un reino subterráneo, había 3 sarcófagos de piedra toscamente labrada, cubiertos por una fina capa de limo verdoso. Eran más grandes, más elaborados que los humildes nichos de sus seguidores. En cada uno de ellos, grabado con una caligrafía angulosa y severa, había un nombre y un título. El del centro decía, Sor Anunciación, la voz. A su derecha, Sor Clemencia, la guardiana. Y a su izquierda, Sor Piedad, el ángel. No habían huido. No habían ascendido. Habían preparado su propio lugar de descanso eterno, el epicentro de su culto a la muerte. Se habían erigido a sí mismas como la Santísima Trinidad de su propia herejía, asegurándose de que, incluso en la muerte, ocuparían el centro de su creación, rodeadas por las almas que habían guiado hacia la nada. La arrogancia de aquel acto era tan abrumadora como su crueldad. El resto de los nichos, 22 en total, estaban dispuestos en hileras detrás de las tumbas de las hermanas, como la congregación en una misa eterna. Eran los adultos, los fieles seguidores que habían entregado sus vidas, y las de sus hijos a la promesa de un paraíso que solo existía en la mente febril de una mujer.
Lo más escalofriante era que todo estaba vacío. No había huesos, no había restos humanos. La cripta era un sepulcro preparado pero no utilizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el informe de la Guardia Civil hablaba de una fuga? La respuesta me golpeó con la certeza de un rayo. El ritual se llevó a cabo en la capilla, tal y como había deducido. Pero alguien llegó antes de que pudieran completar la segunda parte, el entierro ceremonial. Alguien descubrió la masacre y, en lugar de revelar el horror, decidió encubrirlo. La versión oficial de la fuga masiva a Francia ya no era solo una mentira conveniente, sino una cortina de humo para ocultar una verdad mucho más incómoda para el nuevo régimen y para la Iglesia. Un suicidio colectivo de inspiración religiosa en el corazón de la España nacional católica era una mancha que no se podían permitir. Era más fácil, más limpio, culpar a los elementos subversivos y a la debilidad de la fe. La Guardia Civil, probablemente por orden directa del obispado o de alguna autoridad superior, debió de llegar al convento, encontrar los 37 cadáveres en la capilla, y en lugar de iniciar una investigación, se limitó a hacerlos desaparecer. ¿Dónde? Quizás en una fosa común en algún lugar del valle, sin nombres, sin cruces, borrados de la historia 2 veces, primero por la mano de sus profetas, y luego por la mano de sus supuestos protectores. Esta cripta vacía era en cierto modo más terrorífica que si la hubiera encontrado llena. No era solo la tumba de 37 personas, sino la tumba de la propia verdad. Era la prueba física y tangible de un crimen, y de su posterior encubrimiento. Las hermanas habían planeado hasta el último detalle de su viaje al más allá, construyendo su propio panteón, pero el destino, o la intervención humana, les había negado su descanso final en él. Sus cuerpos, y los de sus seguidores, yacían en algún lugar desconocido, mientras que su mausoleo permanecía aquí abajo, intacto y secreto, un monumento a una fe asesina, esperando a que alguien como yo lo descubriera y contara la historia, que nunca debió ser contada. La historia no de una ascensión, sino de un descenso a la locura más profunda. Me acerqué a la tumba de Sor Piedad, el ángel. Pasé los dedos por las letras frías y húmedas grabadas en la piedra. Traté de imaginarla, con su sonrisa dulce, repartiendo la muerte en pequeños cálices, convencida de que estaba enviando a los niños a un lugar mejor. ¿Qué pensó en sus últimos momentos, mientras el veneno quemaba sus propias entrañas? ¿Sintió el éxtasis de la ascensión o el terror de la aniquilación? ¿Vio las puertas del cielo abrirse, o solo la oscuridad infinita de aquella cripta que ella misma había ayudado a preparar? No había respuestas en la piedra, solo el frío impenetrable del fanatismo. La fe, cuando se corrompe, no mueve montañas, cava fosas. Y esta era la más profunda que yo había visto nunca. El aire en la cripta parecía cada vez más denso, más pesado. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, la batería agotándose por el frío y el uso prolongado. La idea de quedarme atrapado en aquella oscuridad absoluta me provocó un pánico primario. Me di la vuelta y me arrastré de nuevo hacia la abertura en la pared, hacia la luz gris y sucia de la sacristía, que ahora me parecía tan brillante como el sol. Salir de la cripta fue como volver a nacer, como escapar del útero de la tierra. Me quedé un momento de rodillas en el suelo de la capilla, jadeando, cubierto de tierra de tumba, con el olor de la cripta impregnado en cada fibra de mi ser. El silencio del convento ya no me parecía vacío, sino expectante, como si los muros, después de 80 años, hubieran exhalado por fin su secreto a través de mí. Miré hacia el altar mayor, ahora una silueta fantasmagórica en la penumbra. Podía verlos a todos allí, en el suelo, en sus últimos espasmos, con los ojos abiertos a las visiones que les había prometido Sor Anunciación. Podía oír el eco final de su cántico, desvaneciéndose en un gemido colectivo. Podía ver a la Guardia Civil llevándose los cuerpos en mitad de la noche, bajo una luna cómplice, jurando silencio. La historia no estaba solo en los archivos o en la cripta, estaba impregnada en el aire mismo de aquel lugar, una mancha psíquica que nunca podría ser borrada. El convento de Santa Brígida de las Sombras no era una casa de Dios abandonada. Era una cicatriz en la piel del valle, una herida que, al abrirla, seguía supurando la pus de la fe corrompida y el miedo institucional. La verdad que había desenterrado era poliédrica y monstruosa. No era solo la historia de un culto apocalíptico, sino también la historia de un encubrimiento sistemático.
Dos crímenes superpuestos, uno nacido del delirio, y el otro del cálculo político y religioso. Las víctimas de Santa Brígida no solo fueron asesinadas por sus guías espirituales, sino que su memoria fue profanada y borrada por las mismas instituciones que debían haberles protegido y honrado. El silencio que había engullido el valle en 1941 no fue un acto divino ni un misterio inexplicable. Fue un acto humano, una conspiración de silencio urdida primero por tres hermanas locas, y después por hombres cuerdos y poderosos que temían más al escándalo que a la verdad. Me levanté, sintiendo el peso de cada uno de mis años, y el peso de los 80 años que habían pasado entre esas paredes. Sabía que mi trabajo no había terminado al encontrar la cripta, acababa de empezar. Tenía que ser la voz de Lucía, del padre Miguel, de los 37 silenciados. Tenía que enfrentarme al muro de negación que seguramente encontraría, el mismo muro de ladrillo y mortero que acababa de derribar, pero construido con burocracia, dogma y olvido deliberado. Al salir del convento y cerrar la pesada puerta de roble detrás de mí, el sonido final no fue un gemido, sino un suspiro de alivio, como si el propio edificio me diera las gracias por haber liberado una parte de su carga. Pero yo me llevaba esa carga conmigo, una carga que, sabía, me acompañaría para siempre. La niebla comenzaba a descender de las cumbres, una niebla familiar, espesa como la lana, que se arrastraba por el valle, envolviendo el convento en su abrazo lechoso. Era como si la naturaleza recordara, como si cada aniversario de la tragedia, el valle recreara la atmósfera de aquella noche. No aceleré el paso. Dejé que la niebla me envolviera, fría y húmeda, y por un instante, en el silencio absoluto que creaba, me pareció escuchar de nuevo el murmullo de un coro lejano, un cántico sin palabras que se elevaba desde las entrañas de la tierra. Era el sonido del silencio de las almas vírgenes, un eco que ya no solo pertenecía al pasado, sino que ahora también vivía dentro de mí. Mi investigación había llegado al corazón de la oscuridad, pero salir de ella sería otra historia. El horror de Santa Brígida no terminaba con la muerte de sus fieles, sino que se perpetuaba en el silencio que la sucedió. Un silencio que yo, ahora, estaba obligado a romper, sin importar las consecuencias. Porque hay verdades que, una vez desenterradas, no pueden volver a ser sepultadas. Se aferran a ti, te exigen que las cuentes, te convierten en su último testigo. Y yo me había convertido en el testigo de un crimen que se había cometido en nombre de Dios, y que se había ocultado en nombre de los hombres. La cripta vacía se convirtió en el símbolo central de toda esta tragedia, un espacio diseñado para la eternidad que solo había albergado un secreto. Un útero de piedra que nunca llegó a acoger a sus hijos muertos. Representaba la futilidad del plan de las hermanas, un plan tan perfecto en su locura que solo necesitaba un elemento para fallar, la realidad. La realidad en forma de una visita inesperada, de un viajante perdido, de un guardia civil que llegó antes de tiempo. Ese pequeño grano de arena en el engranaje de su maquinaria apocalíptica, fue lo que impidió que su mausoleo se completara, dejando atrás la prueba irrefutable de su intención, un escenario vacío esperando a que se contara la obra que nunca se representó con acento agudo del todo. El viaje de vuelta desde el valle fue un tránsito silencioso a través de un paisaje que ya no me parecía bucólico, sino ominoso. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada recodo del camino una memoria olvidada. El peso de lo que había visto en la cripta se asentó en mi alma, no como un descubrimiento intelectual, sino como una contaminación espiritual. Había mirado al abismo, y el abismo me había devuelto la mirada con las cuencas vacías de 12 niños. Sabía que la publicación de mis hallazgos provocaría una tormenta, que me enfrentaría a la negación, al ostracismo, quizás a algo peor. Pero el silencio ya no era una opción. El silencio era el cómplice, el arma que había permitido que el horror ocurriera y que luego lo había sepultado. Al abandonar el convento, dejé la brecha en la pared de la cripta abierta. Fue un acto deliberado. No quería que el secreto volviera a ser sellado. Quería que el aire viciado de la tumba se mezclara con el aire del mundo. Que el olor a descomposición y a fe podrida saliera al exterior como un recordatorio permanente. Que cualquiera que se atreviera a entrar en el futuro, no solo viera las ruinas de un edificio, sino la arquitectura de un crimen, el plano de una masacre. Era mi única ofrenda a las víctimas, dejar la puerta de su infierno abierta para que nadie pudiera volver a negar que había existido.
El legado de las hermanas de la agonía silenciosa no era la ascensión que prometieron, sino esta cripta vacía, este monumento a la nada. Su fe no las elevó al cielo, sino que las hundió en la infamia. Y su historia, transmitida en susurros y leyendas durante décadas, finalmente tenía una voz. Una voz que había emergido del polvo y la oscuridad, una voz que ahora tenía el deber de gritar lo que los muros habían callado durante tanto tiempo. El cántico hipnótico se había apagado, pero la verdad comenzaba a entonar su propia y terrible melodía. La noche cayó sobre el valle de Navarra mientras me alejaba, y al mirar por el retrovisor, la silueta del convento se disolvió en la oscuridad. Pero sabía que no lo estaba dejando atrás. Un lugar así nunca te abandona del todo. Se convierte en parte de tu geografía interior, una cripta en tu propia memoria donde guardas los secretos que has desenterrado. Y en el silencio de mi coche el único sonido era el de mi propia respiración, un sonido que me parecía extrañamente ajeno, como si ya no fuera solo mío, sino el eco de los 37 alientos que se apagaron en una sola noche de niebla y fe ciega. El horror no reside únicamente en la muerte, sino en la perversión de la esperanza. Las hermanas no ofrecieron a sus seguidores la aniquilación, sino la salvación. Les vendieron un paraíso y les entregaron un infierno de cicuta y alucinaciones. Tomaron el anhelo más profundo del ser humano, el deseo de trascender el sufrimiento, y lo convirtieron en un arma de destrucción masiva. Esa fue su verdadera blasfemia. No desafiaron a Dios, usurparon su nombre para justificar la más abyecta de las crueldades, vistiendo el asesinato con los ropajes de la santidad. Y ese es un pecado para el que no existe redención, ni en el cielo ni en la tierra. Mi trabajo como historiador era reconstruir el pasado. Pero después de Santa Brígida, comprendí que a veces el pasado no está muerto. A veces, simplemente duerme, esperando a que alguien lo despierte. Y al romper el sello de aquella cripta, no solo había despertado una historia olvidada, sino también a los fantasmas que la habitaban. Fantasmas que ya no susurraban en los pasillos del convento, sino que ahora viajaban conmigo, sentados en el asiento del copiloto, exigiéndome que su historia fuera contada hasta la última y terrible palabra. Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. El regreso desde el valle fue un descenso a través de las capas de mi propia cordura. El motor del coche era un zumbido profano en un mundo que para mí, ya solo existía en el registro del silencio sepulcral de la cripta. Cada kilómetro que me alejaba del convento de Santa Brígida de las Sombras no me proporcionaba alivio, sino una extraña sensación de desmembramiento, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en esa oscuridad húmeda, entre los nichos vacíos y los sarcófagos de las hermanas. Llevaba el olor del lugar impregnado en la ropa, en la piel, en el fondo de mis pulmones. Un perfume a tierra milenaria, a moho y a la dulzura pútrida de una tragedia encapsulada. El polvo gris de la pared derruida cubría mis manos y mi rostro como una ceniza bautismal, marcándome, como el portador de una verdad que nadie había pedido desenterrar. El silencio del convento no se había quedado atrás, se había adherido a mi alma como el limo a la piedra de una tumba, y ahora viajaba conmigo, un pasajero invisible y helado que me recordaría para siempre que hay lugares a los que la razón no debería asomarse, y verdades que una vez conocidas te condenan a ser su eterno guardián. La publicación de mis hallazgos fue como arrojar una piedra a un estanque de aguas estancadas y quietas durante casi un siglo. La reacción no fue una ola sino una absorción lenta y hostil. El obispado de Pamplona respondió con una carta de una frialdad burocrática que helaba más que el aire de la cripta. Hablaban de conjeturas infundadas, de interpretaciones novelescas de la historia, y lamentaban mi imaginación febril, sugiriendo sutilmente que mi conexión familiar con el caso nublaba mi juicio profesional. Los descendientes de las familias del Valle, aquellos cuyos antepasados habían elegido el silencio, reforzaron ese pacto con una nueva generación de miradas esquivas y puertas cerradas. Cuando intenté hablar con ellos, me encontré con un muro más infranqueable que el que había derribado, un muro construido con miedo, vergüenza y una lealtad supersticiosa al olvido. La prensa local trató la historia con un sensacionalismo morboso que despojaba a las víctimas de su tragedia, convirtiéndolas en los protagonistas de un cuento de terror rural,
mientras que los círculos académicos más conservadores me acusaron de profanar la memoria con teorías que mancillaban la imagen de la Iglesia en tiempos ya difíciles. Me di cuenta de que no luchaba contra la falta de pruebas, sino contra el deseo colectivo de no creer, porque aceptar la verdad de Santa Brígida era aceptar que el mal podía anidar en el corazón de la fe, y que las instituciones destinadas a proteger podían convertirse en sus cómplices. Irónicamente, mi intento de devolver la dignidad a las víctimas tuvo el efecto contrario en el lugar de su martirio. El convento de Santa Brígida de las Sombras, antes un punto ciego en el mapa, una ruina evitada incluso por el sol, se transformó en un lugar de peregrinación para lo macabro. Mi artículo, difundido por canales que escapaban a mi control, actuó como una llamada para todos aquellos que se sienten atraídos por la oscuridad. Los fines de semana, el camino que llevaba al valle se llenaba de coches de curiosos, de cazadores de fantasmas con sus aparatos electrónicos, de adolescentes buscando una emoción barata. Los muros del convento, que habían sido testigos silenciosos de la locura y el encubrimiento, se cubrieron de grafitis, pentagramas, los nombres de las 3 hermanas pintados con aerosol rojo sangre, preguntas dirigidas a los muertos. La brecha que había abierto en la cripta se convirtió en una boca por la que entraban y salían profanadores modernos, dejando tras de sí latas de cerveza, colillas y el eco de sus risas nerviosas. El mal que yo había intentado exponer y contextualizar fue despojado de su historia, y convertido en un producto de consumo, un fetiche. El silencio sagrado del lugar fue reemplazado por el ruido de la morbosidad, y me di cuenta, con una amargura infinita, de que hay horrores que, al ser expuestos a la luz, no se desvanecen, sino que mutan, se propagan y encuentran nuevas formas de infectar el mundo. El precio de ser el guardián de esta historia ha sido mi propia paz. El insomnio se ha convertido en mi estado natural, pero no es una ausencia de sueño. Es una presencia de vigilia forzada, una alerta constante, como si una parte de mi cerebro se negara a bajar la guardia, temiendo lo que podría encontrarme en la oscuridad del descanso. Y en el silencio absoluto de las 3 de la madrugada, cuando el mundo entero duerme, a veces lo oigo. Comienza como una vibración, un zumbido en el límite de la percepción auditiva, tan sutil que podría confundirlo con el pulso de mi propia sangre en los oídos. Pero luego toma forma, se convierte en un murmullo melódico, un coro de voces blancas infantiles, entonando una melodía sin palabras, repetitiva y terriblemente triste. Es el cántico del que hablaba mi abuela, el sonido que la pequeña Lucía describió en su nota. He intentado grabarlo, dejando micrófonos de alta sensibilidad en mi habitación durante la noche, solo para encontrar al día siguiente horas de silencio estático. No es un sonido para las máquinas, es un sonido para el alma. Me he convertido en la antena de una transmisión que cesó hace 80 años, o que quizás nunca cesó del todo. Ya no soy un historiador que estudia un caso, soy un caso que la historia estudia. La verdad, una vez liberada, se comporta como un virus. Escapó de mis informes y de mis conferencias para mutar en el caldo de cultivo de la imaginación popular. La historia del convento de Santa Brígida de las Sombras es ahora una leyenda de Internet, un asterisco creepypasta asterisco que se cuenta en foros oscuros, cada narrador añadiendo su propio detalle grotesco. Los nombres de Anunciación, Clemencia y Piedad se invocan en sesiones de Ouija. El agua de los ángeles se ha convertido en una metáfora de cualquier fe que exige la aniquilación. Pero de todas las mutaciones que ha sufrido la historia, la más aterradora es la pregunta que a veces me hacen, la pregunta que yo mismo me formulo en las noches más largas. ¿Y si el ritual no falló del todo? ¿Y si su objetivo no era una ascensión física al cielo cristiano, sino simplemente abrir una puerta? Una puerta a otro lugar, a una dimensión de silencio y niebla, regida por sus propias leyes inhumanas. ¿Y si no desaparecieron, sino que simplemente cruzaron al otro lado? Y el cántico que yo, y otros como yo que ahora dicen oírlo, escuchamos, no es un eco del pasado, sino una llamada desde el presente. Una invitación a asomarse a la puerta que dejaron entornada, una prueba de que todavía están allí, al otro lado del velo, esperando pacientemente a que alguien más escuche su canción, y tenga la fe, o la locura, de unirse a su congregación eterna. Al final, el convento de Santa Brígida de las Sombras permanece en su valle, una mole de piedra negra que es mucho más que una ruina arquitectónica. Es un monumento a la fe pervertida, un testamento de cómo la desesperación puede transformar la esperanza en un veneno,
El verdadero horror no reside solo en el acto de las hermanas, en su delirio apocalíptico, sino en el silencio calculado que vino después. El silencio de la Iglesia, el silencio de las autoridades, el silencio de una comunidad que prefirió amputar un trozo de su propia memoria, antes que enfrentarse a la monstruosidad que había permitido crecer en su seno. El mal no necesita gritos para existir, a menudo le basta con el susurro cómplice del silencio. La historia de estas 37 almas no es una anomalía histórica, es una advertencia. Un recordatorio de que los monstruos más peligrosos no son los que se esconden en las sombras, sino los que caminan a plena luz del día, ofreciendo la salvación con una mano mientras con la otra preparan el cáliz del olvido. Y su eco, su cántico, resonará mientras haya quienes estén dispuestos a escuchar, recordándonos que algunas tumbas nunca deberían ser abiertas, y algunos silencios, una vez rotos, gritan para siempre. Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad continuará rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.